Amados, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite ahora para compartir un mensaje de la palabra, de su palabra. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí. Pues la gloria sea para Él y toda la honra. Así que quiero que me acompañe. Vamos a comenzar orando y colocando este tiempo en la presencia del Señor como siempre lo hacemos. Acompáñame a orar allí. Padre de los cielos, Señor, Dios Todopoderoso, hoy queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir un mensaje de tu palabra. Gracias porque entendemos que tu palabra es la única que cambia, transforma, edifica nuestras vidas, Señor. Así que yo te pido, Señor, que hoy, Padre bendito, Rey, este mensaje que tú has puesto en mi corazón, que quiero compartir con mis hermanos, llegue a lo más profundo de su ser, Señor, y lo entendamos para comprender las Escrituras, Señor, y que así nos ayudes a crecer y a edificarnos en ti. Te alabamos y te bendecimos, dejamos todo en tus manos y todo esto en el nombre de Jesús y la guía del precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a llevar este mensaje, vamos a devolvernos en el tiempo más o menos unos aproximadamente 3,400 años, allí a la vuelta de la esquina. 3,400 años atrás está sucediendo algo en un lugar llamado Egipto. Hay un pueblo conocido como el pueblo de Israel que está clamando a Dios, que está orando a Dios, pidiendo y suplicando que los libere de la esclavitud que están viviendo allí bajo el yugo de Egipto. Así que el Señor, Él tiene presente que hizo una promesa a Abraham, eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 15, y le dice que tendrían que pasar esclavitud en una tierra ajena por 400 años, pero que Él los libraría de allí y los llevaría a poseer una tierra que fluiría leche y miel. Así que el Señor en ese tiempo escucha el clamor del pueblo y quiere llevar y quiere sacarlos de esa esclavitud. Y para eso comisiona a un hombre, ya usted de pronto conoce la historia. Estoy hablando de Moisés. El Señor le habla a través de la zarza ardiente y todo este tema. El caso es que el Señor comisiona a Moisés para la salida y cumplir la promesa que le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y era que su pueblo saldría y llegaría a su propia tierra, una tierra que heredarían, que el Señor les daría. Es más o menos ese el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, la salida de ese pueblo de Israel. Entonces, para eso quiero que me acompañe al libro del Éxodo, que quiere decir salida, el capítulo 7, verso 1 al 5. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice, mira, verso 3, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Este es el pasaje que vamos a tener hoy como base y vamos a estudiarlo. Pero antes, quiero que mires este video de introducción que nos lleva al tema que trataremos hoy. Presta atención, por favor. Entonces, nosotros de pronto conocemos esta historia
muy conocida de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y allí vemos fundamentalmente dos personajes. Podemos ver a un héroe y a un villano en esta historia. El héroe es Moisés, en el cual Dios lo comisiona para dirigir la salida de su pueblo, mostrando su poder a través de grandes señales. Nosotros conocemos toda la historia de Moisés, su nacimiento, todo lo que el Señor hizo y todo lo que hizo a través de Moisés. Pero hay otro personaje en esta historia, es el personaje que hace de villano y es el faraón. Y Faraón, así como Moisés es instrumento de Dios para sacar el pueblo, ahora Faraón es instrumento de Satanás para impedir los propósitos de Dios con su pueblo. Y la evidencia de esto es un corazón endurecido. Ahora, nosotros tenemos que entender que hoy, ya pasando más o menos más de 3,400 años, también podemos identificar corazones como el de Faraón. Por eso, el título de este mensaje es Características de un corazón faraónico. ¿Por qué? ¿Qué es un corazón faraónico? Un corazón faraónico es un corazón endurecido para todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Ese es un corazón faraónico. De pronto usted ha escuchado esa exclamación, ha escuchado muchas personas decir, no, es que esa persona tiene el corazón de Faraón, tiene un corazón faraónico, este tiene un corazón faraónico. Y muchas veces nosotros nos dirigimos hacia personas que tienen corazón faraónico sin de pronto entender si verdaderamente el corazón de esa persona es como el de Faraón. ¿Por qué? Porque nosotros es fácil de pronto levantar y juzgar. Y si de pronto la mamá le invita a su hijo a la iglesia y el hijo le dice, no mamá, yo por ahora no quiero ir, yo creo que no es mi tiempo, yo por ahora no quiero ir a la iglesia. Entonces mi hijo tiene un corazón faraónico. O lo mismo el hijo que le comparte a la mamá o al papá o la esposa al esposo, qué sé yo, para que aprenda y venga a conocer las cosas de Dios. Y de pronto en ese momento esa persona dice, no, yo de pronto después, ahorita no, y de una vez lo catalogamos, es que tiene un corazón faraónico. Entonces somos muy fáciles a decir que persona tiene un corazón faraónico. Y es por eso que hoy queremos hacer este estudio y empezar a identificar verdaderamente cuáles son las características de un corazón faraónico. Recuerda que Faraón fue el que impedía que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud en la cual Dios había dicho que era el tiempo de salir, y comisiona a Moisés para esto. Es por eso que hoy vamos a mirar cómo son esas características de un corazón faraónico. ¿Por qué? Porque después de 3,400 años, ese corazón faraónico hoy está en miles de personas que no quieren nada que tenga que ver con el Señor. Así que hoy vamos a aprender eso. Quiero comenzar con este pensamiento que dice así, mira. Lo primero que debemos entender es que cuando leemos que Dios endureció el corazón de Faraón, escucha esto, la interpretación correcta es que él mostraría cuán duro era su corazón. Quiero que dejes ese pensamiento ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué le echan la culpa a Faraón si el que le endureció el corazón fue el mismo Dios? Eso dice la gente. Y uno le dice a la persona, ¿usted sabe por qué Faraón tenía ese corazón endurecido? Sí, porque Dios se lo endureció. Entonces yo diría que si eso fuera verdad, yo diría que ese sería un Dios injusto. ¿No cree usted que Dios sería injusto? Endurecer el corazón del hombre para después condenarlo por su corazón duro. Yo creo que ese sería un Dios malo. No sería justo, sería injusto que Dios endurezca el corazón de una persona y después lo condene por su corazón duro. Entonces lo que tenemos que entender aquí no es, cuando se refiere la palabra a que Dios endureció el corazón de Faraón, la verdadera interpretación de lo que se quiere decir es que Dios iba a mostrar cuán duro era el corazón de Faraón. Eso es diferente. El Señor iba a mostrar a través del tiempo hasta la salida del pueblo de Israel cómo ese corazón de Faraón es duro, y simplemente lo iba a exponer y iba a mostrar cuán duro era él para las cosas de Dios.
Eso es la interpretación que debemos tener nosotros, porque de lo contrario sería un Dios injusto. Así que hay que tener cuidado con eso. Este siguiente pensamiento, mira. Hoy en día, muchas personas muestran un corazón duro para las cosas de Dios y fácilmente nos referimos a ellos como que tienen un corazón faraónico. Ahora, entendiendo esto, cuando uno le comparte a una persona de Dios, cuando uno le habla del Señor, cuando lo invita a que busque de Dios, a que el Señor está presente, a que Dios es un Dios vivo, que es un Dios real, que debe acercarse a Él, esa persona rehúsa acercarse a Dios. Entonces podríamos decir fácilmente, es que él no tiene la culpa. Dios le endureció el corazón. Mi hijo no tiene la culpa de no acercarse a Dios porque Dios le ha endurecido su corazón. Mi suegra, mi mamá, mi familiar, mi amigo, mi compañero. Podríamos interpretar de esa manera la palabra, que el Señor endurece el corazón de los hombres para que no se acerquen a Él. Pero lo que nos muestra a través de la palabra de Dios todo el tiempo ha sido que Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que vengan a un arrepentimiento, lo que nos muestra toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque podemos ver a través de los sacrificios que se hacían, era para perdón de los pecados de la humanidad. ¿Por qué Dios permitía los sacrificios? Porque no quería que el hombre se perdiera. Jamás el Señor ha querido que el hombre se pierda. Hoy en día todavía esa puerta y esa posibilidad está abierta para todo aquel que quiera acercarse al Señor, no se pierda. Juan 3:16. Así que eso lo tenemos que tener claro. Entonces, de acuerdo a esta introducción que hemos hecho, que ya tenemos claro que no es que Dios endureció el corazón de Faraón, sino que iba a mostrar a través de las diferentes evidencias cuán duro era el corazón de Faraón. Hoy vas a poder identificar si verdaderamente a las personas que tienes a tu alrededor, que le has compartido de Dios, que no quieren buscar a Dios, si verdaderamente tienen un corazón faraónico, para que puedas estar tranquilo y claro con ese tema. Así que vamos a conocer las características de un corazón faraónico. Vamos a ver las características de un corazón faraónico. Así que primero, ¿cuál sería la primera característica? De acuerdo a la historia que estamos viendo, dice, no le da reconocimiento al verdadero Dios. No le da reconocimiento al verdadero Dios. ¿Por qué digo esto en el primer punto? Porque los egipcios tenían otros dioses. Para ellos eran más importantes otros dioses y no le dan reconocimiento al verdadero Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 5, verso 1 y 2. Mira lo que dice. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no os conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, aunque la Biblia nos muestra que cuando José, que fue el que entró por primera vez a Egipto, y después con toda su familia, 66 personas más o menos llegaron a Egipto, dice que después el faraón que conoció a José murió y llegó este faraón. Y este faraón no conocía mucho lo que tenía que ver con José. Pero no podía ser que un pueblo tan numeroso dentro de Egipto, ahora entraron 66 y ahora eran más de 660,000 personas. Era un pueblo numeroso en Egipto, que clamaba a Dios, dice la palabra. O sea, para clamar a Dios se tenían que reunir. Muy seguramente adoraban a Dios, muy seguramente, claro, exaltaban al Señor, clamaban a Dios. Faraón tenía que entender que ellos tenían un Dios y que ese Dios se llamaba Jehová. Solamente que no lo quería reconocer. Y muchas personas son así. No, ¿quién es Dios? ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios. Dios no existe. Eso es una historieta, eso es una fábula. Eso se lo inventó el hombre. Esas personas de corazón duro se manifiestan de la misma manera como se manifestó aquí Faraón. ¿Quién es Jehová? Dijo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que entendiendo que hay un Dios, sin embargo no lo quiere reconocer. Este pensamiento dice así: la necedad del hombre
le impide reconocer que hay un solo y verdadero Dios que sostiene y sustenta toda su creación. Vuelvo a leer el pensamiento. La necedad del hombre le impide reconocer que hay un solo y verdadero Dios que sostiene y sustenta toda su creación. Así que esa persona que rechaza que hay un Dios, que existe un Dios, que no cree en Dios, que dice que no existe Dios, es una persona que es necia en su corazón, un corazón duro, un corazón necio. Y es lo que nos dice la palabra en el Salmo 53, el 53 verso 1, la parte A, dice, mira, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Así que aún esa persona que dice, no existe Dios, no cree Dios, uno le dice, oiga, ¿sabe que eso dice la Biblia? Ah, sí, eso es claro, la Biblia dice que usted es un necio, que su corazón está entenebrecido, que está duro, y que usted en la necedad que está no reconoce que a Dios, es lo que dice la palabra. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Así que cuando tú le hablas a esa persona de corazón duro, lo primero que dice es, ¿cuál Dios? O empieza a nombrar cosas malas que pasan en la vida. Bueno, y si fuera que existiera Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si Dios existiera, por qué permite estas cosas? Yo no sé si has encontrado personas que son así. Cuando les quieres compartir de Dios, empiezan a decir, no, eso no es verdad, no hay un Dios. Si es el Dios que usted me dice, ¿por qué pasan tantas cosas malas? ¿Por qué suceden tantas cosas? O al contrario, dice, no, es que yo no necesito de Dios. Lo que yo tengo lo he conseguido por mis propios méritos. Lo que yo tengo es porque yo lo he sudado con el sudor de mi frente, porque yo me he estudiado, porque yo me he preparado, porque yo soy muy inteligente, porque yo soy muy hábil para hacer las cosas y yo de ahí he conseguido todo. Yo no he necesitado a Dios para nada, ni por un lado ni por el otro. Esas son personas que tienen un corazón, ¿qué? Un corazón necio y entenebrecido. Mira lo que dijo el apóstol Pablo al respecto en Romanos capítulo 14, verso 11, dice, mira, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es una promesa que está establecida en la palabra de Dios, que así sea el que no lo reconoce, así sea el que no lo acepte, así sea el que no niegue, llegará un día que toda rodilla se doblará y reconocerá que hay un Dios que vive por la eternidad. Ahora, segundo punto, acuérdate que estamos hablando de identificar a un corazón como el de Faraón, ¿no? Un corazón faraónico. Segundo, ese corazón se resiste a Dios y es estorbo para otros. O sea, aparte que no quiere nada con el Señor, también impide que otros lleguen al Señor. Este es el segundo punto. Se resiste a Dios y es estorbo para otros. Eso es lo que nos dice Éxodo capítulo 5, versos 5 al 9. Dice, mira, dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis estar de sus tareas. ¿Y qué hizo Faraón? Verso 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea, ¿qué pasaba? Ellos construían los ladrillos, pero a ellos les traían la materia prima que era la paja para hacer los ladrillos. Entonces Faraón, como Moisés vino a decirle, deja ir a mi pueblo porque vamos a ir a adorarlo, entonces motivó al pueblo y el pueblo también dijo, sí, queremos ir a adorar a nuestro Dios. Entonces Faraón, con su corazón duro, dice, sí, con que están muy ociosos, con que se quieren ir a Dios, pues entonces vayan ellos mismos y traigan ellos mismos la paja y hagan ellos los ladrillos. Entonces dice, verso 7, vuelvo a decirlo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y aparte de esto, mira, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Cuál era el propósito del pueblo? Ir a adorar al Señor.
y el faraón impide que ellos en la petición que tenían de ir a adorar al Señor, entonces ahora les incrementa la labor diaria para que no tengan el tiempo suficiente para ir a hacer lo que quieren, que es adorar a Dios. Verso 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿A qué se refería aquí? Que el mensaje que traía Moisés y Aarón no era verdad. Era mentira, se lo estaban inventando. No hay ningún Dios, no van a ir a hacer nada. Esas son palabras mentirosas. No le pongan cuidado. ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo un estorbo. Primero no cree y ahora tampoco deja que otros vayan. Y yo no sé si conoces personas así. Por eso este pensamiento dice así, mira. La influencia de Satanás en algunas personas le lleva a ser un estorbo para impedir los planes de Dios en sus hijos. ¿Entiende esto? Esa persona que no quiere nada con Dios, tampoco quiere que tú tengas nada con Dios. ¿Qué están siendo en ese momento? Instrumentos del diablo, así como lo fue Faraón, instrumento de Satanás, para impedir que las personas vengan al Señor, que las personas adoren a Dios. Hay personas así, hay personas que no quieren nada con Dios, pero también impiden que tú tengas tiempo con Dios y tratan de hacer lo imposible para que tú tengas esa comunión y ese tiempo con el Señor. Ahora, hablando de qué es la influencia del enemigo, eso lo podemos ver claramente como el Señor Jesús lo dijo allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 21 y 23. Mira la influencia del enemigo. Ahora estaba él con sus discípulos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, esa palabra que le era necesario son propósitos de Dios, el propósito de Dios en Cristo Jesús. Entonces, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Todo esto era un propósito del Señor, mira. Pero ¿qué pasó aquí con la influencia de Satanás aún en el mismo Pedro? Mira, dice así, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremenda esta palabra. Ahora, Pedro no era Satanás, estaba influenciado en ese momento por Satanás para impedir los propósitos. Eso pasa con muchas personas. Se dejan influir por el enemigo para poner piedra de tropiezo para que muchos cristianos no se acerquen a Dios de diferentes maneras. Ahora, yo no sé si eso te ha pasado o has conocido eso, pero cuando tú quieres hacer cosas para Dios, el enemigo se levanta a través de personas para impedirlo. Si tú quieres venir a congregarte, precisamente te cambian el horario. No, ya ahora toca trabajar los domingos. Si quieres venir los sábados a lo que estamos haciendo en la iglesia, a estudiar, a prepararte. No, ya no me dan permiso, no me permiten estudiar porque los sábados ahora toca también trabajar. Y todo eso es influencia del enemigo. Cuando una persona decide de su corazón bautizarse, dar ese paso de obediencia, preciso hace su preparación de bautizo y el día que va a venir aquí se presentan miles de cosas. El enemigo pone obstáculos para que la persona no venga. Eso es lo que hace el enemigo, es influencia del enemigo para que personas vengan a conocer del Señor o a tener comunión con Él. Esa es una característica de un corazón faraónico. No se acerca, pero es estorbo para que otros se acerquen. Tercero, otra característica de ese corazón: no se inmuta ante la presión y señal de Dios. No se inmuta ante la presión y señal de Dios. ¿Por qué digo esto? Por este pensamiento. Mira, Dios envió 10 plagas delante del faraón. ¿Para qué? Mostrando su inigualable poder y misericordia, esperando doblegar su corazón. Vuelve a leer el pensamiento porque quiero que lo entiendas. Dios envió 10 plagas, las 10 plagas de Egipto, tú las conoces, delante del faraón, mostrando su inigualable poder y misericordia. Mira que el poder y la misericordia de Dios, esperando doblegar su corazón. Es la oportunidad de Dios.
Dios muestra su poder, pero también muestra su misericordia, porque a través de las señales que el Señor estaba enviando, era un propósito de que Faraón cambiara su manera de pensar, que ablandara su duro corazón y dejara ir al pueblo de Israel y tener ahí un favor con el Señor. Y de acuerdo a eso, Dios es un Dios que recibe los corazones que se humillan y que se arrepienten. Esa es la voluntad. Y esto es lo que pasó, mira, Éxodo capítulo 11, verso 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios. ¿Cuáles prodigios? Las 10 plagas que se presentaron en Egipto. La plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, etcétera. 10 plagas allí. Entonces dice, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces recuerda la palabra, Dios estaba mostrando que aún con las señales que podía ver Faraón, de todo lo que hizo el Señor, mostrando el poder sobre la naturaleza que él tiene sobre su creación, ni aún así Faraón doblegó su corazón, porque Dios seguía mostrando cuán duro es el corazón de Faraón. Cuán duro era el corazón de ver las señales que el Señor hacía tremendas y sin embargo ni eso lo conmovía. ¿Por qué? Porque su corazón era un corazón de piedra. Ahora, mira lo que dice el Salmo 95, versos 6 y 8. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es el Hacedor de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y mira lo que dice, si oyeres hoy su voz. Aquí lo que está hablando es, si oyeres hoy la voz, son las manifestaciones de Dios delante de los ojos de Faraón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Mashash en el desierto. Esto es otro tema, pero ¿el pueblo de Israel se trajo algo de Faraón? Después de que salieron, que el Señor los sacó con mano poderosa, ellos también manifestaron un corazón duro en varias oportunidades, pero no es el tema. Pero el Señor aquí lo importante es que está diciendo que cuando oiga la voz de Dios, las manifestaciones del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora este pensamiento. Estoy hablando de corazones, ¿no? Aunque pueden ver los milagros de Dios frente a sus ojos y en sus propias vidas, su duro corazón no les permite reconocerlo. Mira, Dios ha hecho tantas cosas en las personas que están apartadas, que en un momento no creen en Dios, que de pronto no lo reciben como su Señor y Dios. Y Dios en su bondad, en su misericordia, muestra su poder. Y ha hecho cosas grandes en esas personas, en familiares de ellos, en amigos. Ellos lo han visto el poder de Dios en circunstancias muy difíciles que sencillamente no podían tener una salida, no podían tener una solución. Y han visto la mano de Dios en diferentes circunstancias de su vida, pero ni aún con eso pueden ablandar su corazón. Aún su corazón sigue un corazón endurecido. Es lo que dice Mateo capítulo 16, verso 1 al 4. Mateo 16, 1 al 4. Mira el corazón de los fariseos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Qué tremendo esto, porque el Señor ya había hecho maravillas y señales. Había sanado al leproso, había hecho una cantidad de milagros. Ellos sabían, lo habían visto y ahora están buscando que les dé una señal. Entonces dijo el Señor, mas el Señor respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y mira el Señor, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Dios muestra señales todo el tiempo. A ellos les dijo la señal del profeta Jonás. 3 días iba a estar en la tierra y iba a resucitar. Ellos no lo entendían.
Y hay personas que el Señor les ha traído sanidad en sus cuerpos. El Señor ha sanado su familia, sus mamás. Hay personas que están alejadas de Dios, pero su mamá está enferma y vienen a la iglesia. Oren por mi mamá. Y el Señor hace milagros, pero aún su corazón sigue duro. Los ha sacado de situaciones difíciles, de crisis económicas, de quiebras, de problemas para ir a la cárcel. Los ha librado de divorcios, de matrimonios que ya están a punto de deshacerse, de terminar. Y el Señor ha extendido su mano poderosa y ha hecho grandes milagros en sus vidas, en estas personas. Pero esas personas, aunque reciben el milagro, no quieren más acercarse a Dios. No lo quieren. ¿Por qué? Porque aún su corazón es un corazón faraónico, un corazón endurecido. Cuarto, ¿qué pasa con el corazón? Cuarto punto, ese corazón muestra un aparente arrepentimiento y cambio de vida. Ve mirando las características y aquí ya puedes identificar a muchas personas. Cuarto, muestra un aparente arrepentimiento y cambio de vida. Esto lo vemos a diario en las iglesias. Éxodo 12, 29 al 32. Estamos hablando de Faraón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esta es la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, mira, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés, Faraón, y a Aarón de noche, y les dijo, mira, aquí viene un corazón aparentemente arrepentido. Verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová. Que eso fue lo que se le dijo en el principio. Si hubiera evitado todo esto, si lo hubiera hecho cuando el Señor lo llamó, si hubiera evitado esas 10 plagas y todo lo que le pasó a ese pueblo de Egipto, incluyendo morir todos los primogénitos. Y le dije, ahora sí vayan y sirvan a su Dios. Servid a Jehová como habéis dicho. Y mira, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y aparte de eso, ¿sabes qué? Y al contrario, bendecidme también a mí. O sea, salgan en bendición y bendíganme a mí. Ahí hubo ¿qué? Un aparente arrepentimiento. Ahí parecería que por fin ese necio corazón había entrado en razón. Pero más adelante veremos que no fue así. Ahora yo digo, ¿será que engañó a Dios? ¿Será que Dios no sabía que ese era un falso arrepentimiento? A Dios no se engaña. Dios conoce las intenciones del corazón. Al hombre se le puede engañar, pero a Dios jamás se le podrá engañar. No basta solo con conocer la palabra. Escucha, esto es para los tiempos de hoy. No basta solo con conocer la palabra, saberse de memoria todas las alabanzas y asistir a todos los servicios, pues Dios conoce la verdadera intención del corazón. Uno puede venir a la iglesia, puede levantar las manos, puede cantar, puede conocer Biblia, puede estudiar, puede hacer una cantidad de cosas, pero Dios sí conoce la verdadera intención de aquella persona que viene. Porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Hay muchos cristianos que son como este punto de aquí. Muestran un aparente arrepentimiento y cambio de vida. Pero al final van a mostrar verdaderamente lo que hay en su corazón. El profeta Isaías se refirió a esto en el capítulo 29, verso 13. Esto también lo replicó el Señor Jesús. Isaías 29, 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero ¿qué pasa? Pero su corazón está lejos de mí
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos se les ha enseñado que hay que venir a Dios. ¿Y sabe por qué vienen a Dios? Porque les da miedo. Ay, me da miedo que me vaya a condenar. Me da miedo que me vaya a perder. Me da miedo que el Señor me vaya a castigar. Entonces yo voy a la iglesia. Y que el Señor me mire en la iglesia y ya. Pero yo salgo de la iglesia y vuelvo a mis andanzas, vuelvo a ser el mismo mundano, vuelvo a ser el que comete todos los pecados y cada domingo vengo a la iglesia para que el Señor me vea santo porque yo tengo miedo de Dios. Pero un verdadero creyente, un hijo de Dios, no le tiene miedo a Dios. Le tiene un temor reverente por su amor, su bondad y su misericordia. Eso es diferente. Cuando tú haces las cosas, no porque te toca, sino porque quieres hacerla. Porque amas al Señor, porque le estás correspondiendo a un amor que el Señor entregó al morir en la cruz por ti y por mí. Así que ese corazón tiene apariencia de piedad. Tiene apariencia de piedad. Quiere mostrarse como el más espiritual, pero pronto revelará su verdadera identidad. Un día ese disfraz de oveja se le va a caer y va a mostrar los colmillos del lobo. Mateo 23, 27 al 28 dice así: Ay de vosotros, otra vez el Señor, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ellos en ese momento logran lo que quieren. Muchas personas se acercan a la iglesia. Muchas personas se acercan a Dios buscando un propósito para su vida, pero no es el propósito que debemos tener, que es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. No son otros los propósitos. Muchos se acercan a la iglesia solamente buscando una reconciliación, porque su esposa se cansó de él, del maltrato, de la humillación, de las infidelidades. Y cuando esa esposa decide terminar con él, no seguir con ese hogar, porque es una mujer de Dios, entonces ahí dice: yo voy a la iglesia, y pide consejería, y llora, y se arrepiente, y busca un proceso de restauración. Hemos pasado por eso, yo he pasado muchas veces por eso. Y nos han engañado, claro, como hombres nos han engañado. Se han acercado y cuando Dios restaura ese hogar, entonces ya no quiere volver a la iglesia. Entonces ya quiere otra vez seguir en sus andanzas porque su esposa le dio una nueva oportunidad. Eso es lo que pasa, que no hay un verdadero y genuino arrepentimiento, porque no se vino con la intención que se debe venir a Dios. Con la intención que se debe venir a Dios no es a buscar sus manos, sino su rostro. Una presencia de Dios en el corazón, porque con la presencia de Dios en el corazón se cambian y transforman las vidas. No somos perfectos, pero el Señor nos ayuda a cambiar y a transformar nuestro modo de vivir. Quinto, ese corazón faraónico nunca cumple lo que promete. Ese corazón faraónico nunca cumple lo que promete. Éxodo 14, 5 y 9. Y fue dado aviso al rey de Egipto, o sea, al faraón, que el pueblo huía. Y el corazón de faraón, ¿sí? Había mostrado que tenía un corazón, el mismo corazón sigue ahí. Dice: y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro, lo alistó, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, mostró cuán duro era el corazón de Faraón, que aparentemente ya no era, pero sigue mostrando Dios que Faraón no ha cambiado su corazón, es lo que quiere decir aquí. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pid Jairot, delante de Baal Zephón. Recuerden lo que les había dicho antes: salid, id a servir a Jehová. Un corazón aparentemente arrepentido. Eso que había prometido un día, no lo cumplió.
ahora se vuelve otra vez a tratar de tomarlos nuevamente y traerlos a esclavitud. Muchos son así. Muchos le prometen a Dios tantas cosas y lloran. Señor, si me devuelves mi hogar, aquí voy a estar, Padre. Señor, si me sacas de todas estas deudas, aquí voy a estar, Dios. Señor, si me sacas de esta situación, aquí voy a estar, Dios. Y prometen y prometen y prometen. Y cuando reciben el milagro, se van con todo y milagro. Buscando el favor de Dios, ese corazón, esas personas con ese corazón, buscando el favor de Dios, se comprometen delante de Él, pero al poco tiempo olvida lo prometido para volver atrás y así recibir el pago de su desobediencia. Vuelvo a leer el pensamiento. Estas personas que se arrepienten de las promesas que le han hecho al Señor, buscando el favor de Dios, se comprometen delante de Él, pero al poco tiempo, cuando reciben lo que vinieron a buscar, olvida lo prometido para volver atrás y así recibir el pago de su desobediencia. Ahora, muchos dirán, entonces el Señor, ¿para qué le da esas cosas? Si Él conoce los corazones y que se van a ir, porque Dios es un Dios de poder, de amor, de bondad y de misericordia. Recuerda que un día nos presentaremos todos delante del Señor. Y uno no puede decirle, Señor, yo te pedí y no me diste. El Señor dice, yo te di, y te di, y te di, y te di, pero tú no diste nada. Mira lo que dice Eclesiastés 5, 1 al 6. Escucha esto. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No te afanes, no te apresures, no te emociones. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Mira, yo vuelvo y digo, hay muchas personas que se acercan buscando conseguir cosas. Vienen a la iglesia a conseguir novia, a conseguir novio, a conseguir dinero, casa, carro y beca. Y ellos creen que Dios lo va a pasar por alto. Prometen congregarse, prometen cambiar su vida, prometen entregar su corazón al Señor. Aparentemente lo hacen, pero nada de eso cumplen. Pero un día llegará el momento en el que tendrán que entregar esas cuentas al Señor. Porque como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sexto, ese corazón que ha pasado por todo este proceso, estas características, el sexto, recibe la retribución por su dureza. Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de oportunidad. Pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Recibe la retribución por su dureza. Éxodo 14, del 27 al 31. Entonces Moisés extendió su mano. Cuando ellos llegan a cogerlos, están frente al mar. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Acuérdase cuando se dividen las aguas. Pasan el pueblo de Israel, y cuando los egipcios los van a perseguir, el mar vuelve nuevamente a su cauce. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, tendiendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ese corazón endurecido que vio las señales de Dios,
que vio diferentes oportunidades para cambiar, que no quiso arrepentirse, que no quiso cambiar, recibió la retribución de su extravío. Pereció Faraón y todo su ejército allí por mano del Señor. Así que ese corazón faraónico, cualquiera que sea, ese corazón faraónico, más temprano que tarde, será llamado por Dios y recibirá como consecuencia la condenación eterna. Esto es claro, la palabra lo dice el apóstol Pablo en Romanos 2, de 5 al 11. Mira, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ¿qué pasa? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que, hermanos, llegará un día que ese corazón endurecido tendrá que presentarse delante de Dios. Así que todo el tiempo que se resistió ese día recibirá la paga por ese corazón endurecido. Ahora, aquí está la salida de todo. Muy seguramente conoces personas con corazón duro, que se le ha compartido, que no quiere nada con el Señor, y vemos cuál va a ser el final de esa persona. Pero siempre me gusta mostrar una salida, siempre hay una salida. Dios siempre muestra una salida para aquel que la quiera tomar. Por esto este séptimo y último punto dice, un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Dios, en su infinito amor y misericordia, ofrece cambiar esos corazones endurecidos que se resisten a Él por unos que palpiten de amor y comunión con Él. Esta es el Señor. Esta es la oportunidad. Muy seguramente tú dirás, ¿cómo le comparto este mensaje a esa persona? Si no quiere nada con Dios, mucho menos va a querer escuchar esta prédica. Puede ser. Pero ora y no dudes que va a recibir esto. Y dile, ahí te mando esta prédica. Sé que no quieres escucharla, escúchala, y sobre todo el séptimo punto, que Dios te habló. Ezequiel 11, 19 al 20 dice, mira la promesa. Dice el Señor a aquellos que se arrepienten, que entienden que tienen una oportunidad, que tienen un corazón apartado de Dios y duro para Dios, para las cosas de Dios. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne que palpite por el Señor, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. La promesa de Dios, al querer cambiar los corazones, es real. Es verdad, las promesas de Dios son reales. Pero Él no obliga a nadie. Es necesario que cada uno tome su propia decisión. Dios está mostrando el camino. Dios está extendiendo su amor, su bondad, su misericordia. Dios está mostrando el camino de la salvación a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que se acerque a Él no se pierda y tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, 8 al 13. Y termino con esta cita bíblica. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que te envío hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Promesa de salvación. ¿Por qué? Porque con el corazón que ha sido cambiado, un corazón endurecido por un corazón sensible para Dios, porque con ese corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree en el Señor no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí está la conclusión de este mensaje. Hoy podemos entender
las características de un corazón endurecido. Hoy puedes aprender a entender que hay personas a tu lado que Satanás les ha endurecido el corazón, que las evidencias muestran que no quieren nada con Dios. Pero esa no es la salida. No es juzgarlos, no es señalarlos, no es criticarlos y mucho menos condenarlos. Es mostrarles que hay una salida, que aún hay tiempo, que ese corazón, que es un corazón duro, que es un corazón de piedra, que no quiere recibir, que no quiere aceptar, que no se quiere acercar, Dios está extendiendo una salida, y es que venga Cristo y que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y que está para traerle salvación y vida eterna. Esta es la conclusión de este mensaje. Espero que les haya gustado, hermanos. Acompáñenme y oremos y démosle gracias al Señor. Padre, doy gracias, Señor, por la palabra que tú has traído hoy, Señor. Gracias porque nos has enseñado, Señor, a conocer las características de un corazón faraónico, un corazón endurecido. Gracias, Señor, porque hoy no podemos juzgar a la ligera. Gracias, Señor, porque aunque entendamos que hay corazones así, miles y miles de corazones endurecidos, sin embargo, tú lo que quieres es, Señor, que ningún corazón de esos se pierda, sino que vengan al arrepentimiento y a la vida eterna. Permítenos, Señor, mostrar esta salida. Y te pedimos, Señor, hoy yo te digo, hermano y hermana, si tienes un familiar, un hijo, un amigo, un hermano, un conocido, que hoy tiene su corazón duro para Dios, ora y entrégalo en la mano del Señor. Padre, entregamos cada corazón duro que no ha querido acercarse a ti. Hoy lo entregamos en el nombre de Jesús, llámese como se llame, para que seas tú tocándolo, Señor. Y como dice tu promesa en Ezequiel, Señor, que esos corazones de carne se conviertan en, esos corazones de piedra se conviertan en corazones de carne que palpiten por ti. Te damos gracias porque entendemos, Señor, que tú quieres, Señor, la salvación para todos los hombres. Gracias porque la trajiste a nosotros. Un día nosotros también teníamos ese corazón endurecido, pero gracias porque tú lo cambiaste y lo transformaste y hoy podemos predicar de ese evangelio de salvación que se llama Cristo Jesús. Te adoramos y te exaltamos y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amados, fue un placer. Doy gloria al Señor por permitirme estar hoy aquí. Esperemos que otro día nos podamos ver. Dios los bendiga. Una feliz semana y una feliz noche. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.